Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un placer que volvamos a vernos después de muchos meses en los que nuestras relaciones, en la mayor parte de los casos, han sido telemáticas, virtuales. No me atrevería a decir que hemos vuelto a la normalidad porque los hechos, los datos, las circunstancias están cuando menos muy lejos de la normalidad tal como la entendíamos antes de que irrumpiera la pandemia en nuestras vidas, pero lo cierto es que al menos podemos vernos y nada sustituye a la presencialidad y al diálogo directo, ni la telemática, ni las redes sociales, ni absolutamente nada. Querido Alfonso, me alegro de tu recuperación. Lo cierto es que en el Partido Socialista, al menos en la parte más visible del mismo, quienes hemos sufrido percances de salud en los últimos meses hemos sido casi todos chicos. Las chicas, en general, han permanecido al margen de los percances sanitarios y eso me imagino que algo querrá decir. Cada cual podrá extraer las conclusiones que estime oportunas. Decía que a la normalidad no hemos vuelto porque, evidentemente, la situación actual en la que vive España y en la que vive el mundo es cualquier cosa menos normal, al menos si consideramos normal lo que pasaba tan solo 15 años en el mundo, en España, en Aragón y en nuestras vidas individuales. Es difícil que en tan poco tiempo coincidan tantas crisis que se solapen unas a las otras, que en 2008 irrumpa la crisis de Lehman Brothers, que nos parecía que era una especie de conjugación de los cuatro jinetes del apocalipsis juntos. Además, en aquel momento Europa no reaccionó como debía. Los países del sur de Europa los pasamos especialmente mal. Cuando empezábamos a superar aquella crisis, irrumpió sobre nuestras cabezas la pandemia, el coronavirus, un riesgo planetario que pensábamos definitivamente desterrado, pensábamos que era cosa del siglo XIX, como muy tarde, de la peste negra de 1348. Pues bueno, ocurrió y destrozó absolutamente todos nuestros sistemas, todas nuestras expectativas individuales y colectivas. Tuvimos que refugiarnos en casa, alterar nuestros hábitos de vida, someter a un estrés a veces insoportable a los servicios públicos. Poco a poco aquello lo fuimos doblegando. Creo sinceramente que el Gobierno de España, el Gobierno del compañero Pedro Sánchez, estuvo a la altura de las circunstancias, por mucho que la derecha diga otra cosa. También pienso que las autonomías, a quienes corresponde la competencia de sanidad, también estuvimos a la altura de las circunstancias y pusimos de manifiesto hasta qué punto el que inauguró la Constitución de 1978 es un acierto desde cualquier punto de vista. Europa reaccionó bien, hay que decirlo. El Banco Central Europeo hizo lo que tenía que hacer. Bruselas apoyó a los gobiernos, les relajó la senda del déficit y permitió que el Gobierno de España arbitrara medidas como los ERTEs, como los ICOs, que a las comunidades autónomas nos ayudara y, sobre todo, que implementara con los fondos de recuperación y resiliencia las disponibilidades presupuestarias de los países para hacer frente a la recuperación. Pero no hemos dejado atrás la pandemia, no hemos dejado atrás los efectos de la misma. Todavía en este momento en la UCI, las UCIs aragonesas, hay 13 personas que están aquejadas de COVID. Todavía debe haber más de 100, 120 personas hospitalizadas como consecuencia de la COVID. Es decir, del todo no lo hemos dejado atrás, aunque, visto lo que nos ha sobrevenido después, la COVID nos empieza a parecer, ¿quién lo iba a decir?, una especie de broma. Lo cierto es que la vacuna ha sido un bálsamo de fierabrás. Ahí el Gobierno de España y las comunidades autónomas hemos vuelto a coordinarnos a la perfección para ser ejemplares, no solo en Europa, sino que yo diría en el mundo. Pero, insisto, sin dejar atrás la crisis social y económica derivada de la COVID, ha irrumpido otra vez en nuestras vidas una crisis brutal derivada de la guerra de Ucrania, que no debería habernos pillado por sorpresa, porque había muchos indicios en el mundo, había muchos indicios de las intenciones de Vladimir Putin, había muchos indicios de las debilidades europeas,
a la hora de hacer frente a sus responsabilidades en el mundo, como para que los europeos hubiéramos puesto en actividad todas nuestras antenas, todas nuestras alarmas. Pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado a vivir después de la Segunda Guerra Mundial en tal estado de molicie, en tal estado de tranquilidad, en tal estado, en cierto modo, de irresponsabilidad, que no queríamos ver lo que probablemente se nos iba a venir encima. Y de pronto, como les ocurría a los galos, que lo temían todo menos a que el cielo cayera sobre sus cabezas, en el caso del mundo y en el caso de Europa, el cielo ha caído sobre nuestras cabezas, contradiciendo las peores previsiones de Asterix y Obelix, si me permitís la broma. En este momento, el panorama, y yo creo que los socialistas, si por algo tenemos que caracterizarnos, nos caracterizamos por muchas cosas, por defender la igualdad, por defender la libertad, por tener un sentido claro de la responsabilidad y de la historia, pero todo eso nos debe llevar a enorgullecernos por otra característica que debe imprimir nuestra manera de entender el mundo y de nuestra manera de entender la política. Los socialistas debemos decir la verdad, debemos asumir la realidad como es, sin maquillarla, sin ponerle paños calientes. Y debemos decirle a la gente exactamente lo que ocurre, porque cualquier otra manera de relacionarse con la sociedad, cualquier otra manera de hacer política es populismo, que junto con el autoritarismo y el nacionalismo son los tres peores enemigos de la democracia y del socialismo democrático. Y lo cierto, compañeras y compañeros, es que en este momento el mundo está mal, el mundo al que pertenecemos y del que tan orgullosos nos hemos sentido está mal. Por hablar de España, hemos atravesado unos momentos críticos que en los próximos meses o semanas, yo no sé si serán tan críticos, pero desde luego van a ser muy problemáticos. Hemos sufrido las consecuencias de la guerra de Ucrania en forma de limitación de la adquisición de materias primas, por ejemplo, para nuestra ganadería, que es una fuente fundamental de riqueza y de empleo en nuestra comunidad. Lo digo mirando al compañero Roche. Hemos sufrido, y eso que dependemos menos del gas ruso, la crisis energética, porque hace muchos años que deberíamos haber advertido hasta qué punto la crisis de la energía podía poner en jaque todo nuestro modo de vida, no solo desde el punto de vista del consumo doméstico, sino también desde el punto de vista del consumo de las industrias, de las empresas, que nos ha hecho muchas veces ser menos competitivos que, por ejemplo, la industria francesa, que tiene algo que denostamos nosotros, pero que a ellos les va bien, que es la energía nuclear. Los precios se han disparado. Nadie podía imaginar que después de lo que ocurría en este país en los años 60 y 70, con inflación, con índice de precios de 2 dígitos, incluso alcanzando el 20%, íbamos a ver otra vez inflaciones del 10%, y esto desde un punto de vista como el que nos debe caracterizar a los socialistas es muy preocupante, porque, como se ha dicho muchas veces, y es una definición absolutamente acertada, la inflación es el impuesto de los pobres. La inflación a quien fundamentalmente castiga es a las clases más desfavorecidas, a las clases trabajadoras, a los parados, a los sectores de la sociedad más vulnerables, y eso nos tiene que hacer tomar conciencia de que vivimos en una situación, insisto, muy difícil, en una situación muy problemática, que le tenemos que contar con toda claridad a los ciudadanos para decirles que incluso se puede agravar si Europa reacciona en un momento determinado, como muchos empiezan ya a reclamar, empieza a no comprarle gas a Rusia, después de las matanzas absolutamente asesinas, miserables y genocidas que está perpetrando el asesino Putin. Seguramente eso debe llevar aparejadas reacciones a la altura de las circunstancias de la Unión Europea, pero esas reacciones, que seguramente a Rusia le causarán mucho daño, a nosotros también nos harán pasar por situaciones muy difíciles. Y a la gente hay que empezar a explicarle, que si queremos defender nuestro modo de vida, si queremos defender lo que hasta ahora ha sido el paradigma de manera de vivir europeo, con la democracia liberal, con los derechos, con el estado de bienestar,
con la economía social de mercado, que se ha revelado como la manera más inteligente y más eficaz de organizar la economía. Si queremos hacer todo eso y queremos defenderlo con eficacia, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar en acercarnos a una soberanía alimentaria, a no estar a expensas de terceros países y de voluntades políticas muchas veces contradictorias con nuestra propia manera de transitar por la historia. Si queremos mantener nuestro modo de vida, tendremos que pensar que tenemos que modificar radicalmente la manera de entender nuestro suministro energético y tender también a la soberanía energética. Si queremos mantener nuestro modo de vida, tendremos que pensar en recuperar, mejor dicho, la soberanía industrial. Lo vimos con la COVID. Cuando estalló la COVID no teníamos ni mascarillas, ni teníamos respiradores, ni teníamos absolutamente nada, porque irresponsablemente habíamos dejado que toda esa industria se fuera hacia China y hacia los países de Extremo Oriente. Y si queremos defender nuestro modo de vida, tendremos que hacer algo que estúpidamente la izquierda hemos considerado siempre que nos resultaba ajeno. Entre otras cosas porque a los europeos el asunto de la defensa, que no es baladí, nos lo ha resuelto durante décadas Estados Unidos a través de la OTAN y a través de los presupuestos de los americanos, que en este momento han decidido optar por otro tipo de geopolítica mundial, han decidido situar sus prioridades en otros términos más tendentes hacia el Océano Pacífico que al Océano Atlántico, y eso nos va a hacer, insisto, si queremos defender nuestro modo de vida, el estado del bienestar, los derechos, la democracia liberal, si queremos preservar eso, pues seguramente vamos a tener que asumir que hay que gastar en algo que para la izquierda europea, para esa izquierda instalada en el cielo de la ingenuidad y de la buena voluntad y del humanismo, tendremos que asumir que hay que gastar en defensa, y el propio Pedro Sánchez ya ha asumido que en pocos años tendremos que pasar de destinar el 1% del presupuesto de defensa respecto al PIB a destinar el 2%. Y este tipo de cosas que a la izquierda bobalicona y a la izquierda de las buenas intenciones le ha parecido siempre algo absolutamente abominable e impensable, lo tendremos que asumir, porque si no, lo que estará en juego será justamente el estado de bienestar. Lo que estará en juego, permitidme que lo repita tantas veces, es el modo de vida del que tan orgullosos estamos. Y esta era la primera reflexión que quería hacer esta tarde ante todos vosotros, porque claro, este es un asunto que afecta al mundo, que afecta a Europa, pero es que nosotros vivimos en el mundo. A pesar de que los aragoneses descollamos por todos los lados, nuestro talento, nuestra manera de estar en el mundo, nuestra energía, nuestra inteligencia es muy superior seguramente a la del resto del mundo mundial, pero a pesar de todo estamos inmersos en el mundo mundial, y aquellos problemas que afectan al mundo mundial, compañeras y compañeros, también nos afectan a nosotros. Esta es la realidad. ¿Cómo estamos reaccionando desde España a esta situación? Desde el ámbito del Gobierno de Aragón, que es la competencia que a mí me incumbe directamente, estamos siendo absolutamente corresponsables con el Gobierno de España en todas las medidas que está adoptando. Yo creo, sinceramente, que el compañero Pedro Sánchez está en una situación muy complicada, muy difícil, con una falta de apoyo en el Parlamento como seguramente no ha tenido jamás un presidente del Gobierno de España. A lo que tenemos en el Gobierno de España se le puede llamar de cualquier manera menos socios, vistas las circunstancias. Ayer Pedro Sánchez fue a Marruecos a ver al reyezuelo de Marruecos y tuvo que hacerlo desde una posición de soledad parlamentaria absolutamente clamorosa. Tiene que hacer frente a una situación económica muy difícil, muy complicada, con una inflación próxima al 10% y, sobre todo, con una inestabilidad parlamentaria como tampoco ningún presidente del Gobierno de España ha soportado a lo largo de los 40 años de democracia. Nosotros, como Gobierno de Aragón, pero también y sobre todo como socialistas, debemos hacerle llegar a Aragón, a España y, desde luego, al Gobierno y al compañero Pedro Sánchez el apoyo más cerrado, el apoyo más convencido a su
estatus actual como presidente del Gobierno, a las decisiones que va adoptando, que en general, y si alguna cosa yo no estoy de acuerdo con él, este es el momento justo de callármelas, que en general son decisiones correctas, que son decisiones acertadas y que desde luego merecen el apoyo de su propio partido y desde luego tiene todo mi apoyo como partido. Hay dos líneas de actuación por parte del Gobierno, dos planes a los que nosotros como socialistas aragoneses, como Gobierno, a muchos de vosotros como ayuntamientos, como diputaciones provinciales, nos corresponde ir complementando, nos corresponde ir apoyando. Una de ellas es la gestión de los fondos de recuperación y resiliencia, los famosos fondos europeos. Nosotros, desde el Gobierno de Aragón, este año tenemos que administrar aproximadamente 400 millones procedentes de esos fondos. Son dineros que tenemos que gestionar directamente desde los distintos departamentos, desde las distintas consejerías. Y ayer mismo le preguntaba a la compañera Maite Pérez, que coordina esas políticas, cómo iba la ejecución y sin que tengamos motivos para tirar cohetes, tampoco los tenemos para la preocupación. Creo que lo vamos haciendo bien, creo que vamos sacando adecuadamente las convocatorias. Aragón es una comunidad autónoma experta y muy ducha en gestionar fondos europeos. Yo creo que la que más de España, por tanto, lo que no seamos capaces de hacer nosotros no lo hará ninguna comunidad autónoma de España. Y en cuanto a los fondos que administran los ministerios, para los cuales la empresa aragonesa ha presentado proyectos que, si se cumplieran todos, que ni de lejos se van a cumplir, si todos recibieran la subvención correspondiente, supondrían ni más ni menos que la creación de 120.000 puestos de trabajo. Hablo de términos teóricos, si se cumplieran todos, que ni de lejos se van a cumplir. Las convocatorias se han ido haciendo, creo que se han ido haciendo ya 400 convocatorias, que suponen aproximadamente, lo digo de memoria, en torno a 7.000 millones de euros. Tenemos previsto reunirnos con los empresarios porque en estos meses hemos animado a los empresarios aragoneses a que concibieran proyectos, a que los elaborarán y a que los presentarán, lo cual nos ha permitido, por otra parte, comprobar que tenemos un tejido industrial, un tejido empresarial absolutamente envidiable, con una potencia formidable, que sacará a Aragón adelante con fondos europeos o sin fondos europeos, pero con fondos europeos mejor. Con fondos europeos seguramente nuestros empresarios harán, digámoslo así, en 4 años lo que sin fondos europeos hubieran hecho en 7, 8 o 9 años. Tendremos una reunión con ellos, porque hemos ido siempre con ellos de la mano, para tratar de organizar de la mejor manera posible la demanda aragonesa de fondos. Me refiero a la demanda privada de fondos. Y, en definitiva, cabe esperar que de esos recursos que han llegado de Europa, el tejido aragonés, la sociedad aragonesa en su conjunto, se beneficie de la manera más eficaz posible, porque cuando uno lleva un tiempo en la Administración se da cuenta de que no solo se trata de tener dinero, sino de gestionarlo bien, de administrarlo bien, de invertirlo en aquello en lo que hay que invertirlo y de aprovechar cada euro hasta el final. Se puede tener mucho dinero y no hacer nada, y se puede tener menos dinero y ser mucho más eficaz en lo que se refiere a impactos de empleo, a impactos de bienestar y a impactos de calidad de vida. Y, por otra parte, estamos corresponsabilizados con el Gobierno de España en la gestión del plan de choque contra la guerra de Ucrania. El compañero Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa un plan, creo que él cifraba en 16.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos. A Aragón le corresponde la parte alícuota de ese reparto. La verdad es que siempre que el Gobierno de España reparte dinero, nosotros nunca estamos satisfechos, nunca, por definición, y aunque lo estuviéramos, seguramente diríamos que no lo estábamos por una simple posición negociadora frente al Gobierno de España. Siempre nos suele tocar el 3 o 4%, cuando por territorio nos debía tocar más, pero en cualquier caso los repartos que se hacen desde el Gobierno son objetivos y siempre se atienen a criterios perfectamente explicables, tanto en lo que se refiere a los fondos europeos como en lo que se refiere a los fondos contra
los efectos de la guerra. Ahí el Partido Popular hizo una crítica absolutamente irresponsable. El Partido Popular transgredió todos los límites que cabe esperar de un partido patriótico, de un partido comprometido con su país. Ir a Europa a denunciar a tu propio gobierno diciendo que administra los fondos que recibe de Europa de una manera arbitraria e injusta es profundamente antipatriótico, desleal, yo diría que traicionero al país al que ellos dicen servir. Ellos jamás han servido al país. En cualquier caso, insisto, los fondos van a llegar y nosotros, además, ese plan de choque contra la guerra lo vamos a tratar de complementar con otro tipo de medidas. Estamos esperando a ver exactamente de qué manera se reparten los fondos destinados al sector agropecuario, que ha sufrido mucho los primeros impactos de la crisis de la guerra, sobre todo por la falta de suministros de materias primas. Pero, por lo demás, ya hemos anunciado medidas en forma de créditos procedentes de SODIAR, de la capacidad que nosotros tenemos en materia de avalar a empresas en dificultades. Hemos anunciado desgravaciones de todo el tramo autonómico del IRPF para aquellas familias que acojan ucranianos o hagan donaciones importantes para combatir la guerra de Ucrania. Estamos trabajando codo con la Mesa del Diálogo Social, primero para acoger como se debe a los refugiados ucranianos, a esos miles de hombres y mujeres que en este momento tienen que sentir el abrazo cálido de todos los pueblos del mundo, de todas las personas, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y esta mañana me reunía yo con las entidades que están gestionando la acogida de los emigrantes, de los refugiados, de quienes huyen de la guerra de Ucrania, y me decían que se sienten orgullosos porque cuando hablan con sus colegas de otras comunidades autónomas comprueban que Aragón, en cuanto a solidaridad, primero como impulso ético y segundo como solidaridad convertida en organización de la gestión de la misma, es una comunidad autónoma muy ejemplar y de eso yo estoy casi más orgulloso si cabe, que de ser una comunidad ejemplar y puntera en el desarrollo de algunos sectores estratégicos de la economía. Y, por tanto, vamos a esperar a ver cómo transcurren los efectos de esos dos fondos, de esas dos líneas de actuación, de los fondos de recuperación y resiliencia, del plan de choque contra la guerra de Ucrania y ver de qué forma podemos salvar los objetivos que teníamos antes de la guerra, que eran ni más ni menos que intentar que Aragón fuera la primera comunidad autónoma de España que llegara a la situación de pleno empleo. Ese es el gran objetivo que yo me marqué en la última comparecencia mía en un debate del Estado de la Comunidad Autónoma. Lo cifré para el año 2024. En este momento los designios se han torcido, pero fijaros si confío en esta sociedad, fijaros si confío en Aragón y en la empresa aragonesa, que todavía creo que pueda ser posible alcanzar ese objetivo. El objetivo del pleno empleo, compañeras y compañeros, es lo que ha caracterizado a la socialdemocracia desde que la socialdemocracia se puso a funcionar en el mundo, que no fue cuando se fundaron los partidos socialistas, eran marxistas, fue cuando después de la Segunda Guerra Mundial el socialismo se convirtió en socialdemocracia, sobre todo a partir de los congresos de Godesberg de la socialdemocracia alemana y, en el caso de España, a partir del Congreso de Suresnes y a partir del, creo que era el 28º Congreso del PSOE, cuando nuestro partido pasa de ser un partido marxista a ser un partido socialdemócrata. El objetivo siempre ha sido el pleno empleo, entendiendo que el pleno empleo es la mejor manera de sostener el estado del bienestar y que solo se puede conseguir a través no de una economía planificada, no de una economía centralizada, no de una economía donde prevalezca lo público, sino de una economía social de mercado. Pues bien, mi objetivo, resumido, era conseguir en 2024 la situación de pleno empleo. No sé si lo conseguiremos, pero yo lo mantengo intacto como propósito. Primero, porque creo que esos dos planes a los que me he referido van a surtir efecto. Y segundo, porque creo sinceramente que Aragón tiene fundamentos, tiene hechuras por sí mismo para complementar las medidas nacionales, hacer su propia aportación
procedente de su talento y de su manera de relacionarse con la economía, y si nos lo proponemos seriamente y al Partido Socialista le incumbe una función esencial en que ello sea posible, si nos lo proponemos lo podemos alcanzar. Cuando llegamos al Gobierno en el año 2015, después de una etapa de gobierno del Partido Popular, que desde muchos puntos de vista había sido un desastre, el Partido Popular arrasó con los servicios públicos. Ahí estábamos en las Cortes, querido Alfonso, ahí estabas tú en la mesa, ahí estaba yo en los escaños de la oposición, allí estábamos bastantes de nosotros. En aquella legislatura el Partido Popular arrasó con los servicios públicos, pero además demostró una ineficiencia absoluta en la gestión de la economía. Ya sabéis que a la derecha se le atribuye una capacidad especial a la hora de gestionar la economía y a nosotros se nos atribuye una capacidad especial para gestionar políticas de igualdad y de servicios públicos. Bueno, pues en Aragón se ha demostrado que la derecha arrasa con los servicios públicos y es profundamente ineficaz, profundamente desastrosa a la hora de gestionar la economía. Nosotros llegamos en 2015 al Gobierno, había sectores literalmente arrasados por la gestión de la derecha, las renovables, la agroalimentación, la logística, que Marcelino Iglesias había puesto en pie 20 años antes, y rápidamente decidimos que, y lo llamamos así, que había que ponerle alfombra roja a todos los que vinieran a Aragón a invertir y a todos los que desde dentro de Aragón quisieran hacer cosas de ampliación de sus empresas o de creación de otras nuevas. Decidimos que la Administración, los consejeros, los funcionarios, la gente nuestra en la Administración tenía que ser activa, más que activa, proactiva, tenía que especializarse en la negociación con empresas multinacionales, tenía que adquirir conocimientos para saber cómo funciona el mundo de la logística, el mundo de la agroalimentación, cómo funciona la economía a nivel internacional. Segundo, entendimos que había muchas normas en la comunidad autónoma que limitaban la posibilidad de invertir, que limitaban la posibilidad de crecer. Cambiamos muchas de esas normas, pusimos en marcha otras. El día 19 de mayo vamos a aprobar en el Parlamento, espero, una ley de agilización administrativa que va a ser pionera en España para facilitarles a los inversores que inviertan y que lo puedan hacer rápido. Entendimos que para favorecer nuestra posición logística había que invertir en ferrocarriles, relanzamos el proyecto del Cantábrico Mediterráneo, pusimos en marcha con la entonces compañera presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un proyecto que luego el Gobierno de Sánchez asumió, que es la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. Y además nos dimos cuenta de que empezábamos a despertar tanta expectación en el mundo de la empresa, en el mundo de los inversores, tanto en Aragón como fuera de Aragón, que empezábamos a tener problemas de suelo, empezábamos a tener problemas de plataformas, empezábamos a tener problemas de zonas habilitadas para las inversiones y llevamos un par de años activando esas plataformas en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Llevamos bastante tiempo activándolas además en la ciudad de Zaragoza y creo que nos estamos poniendo en una situación incluso más competitiva de la que teníamos antes. De hecho, y los consejeros del ramo y sobre todo Marta Gastón podrían dar fe de ello, son cada vez más las empresas que vienen a Aragón, que se interesan por venir a Aragón y ven que efectivamente aquella alfombra roja que prometíamos que habría para acceder a los despachos de los consejeros y del propio presidente son una realidad. Pero eso ahora lo tenemos que intensificar. Primero, por la vía de estimular todavía más si cabe el diálogo social. La relación con los sindicatos, con la UGT, con comisiones, la relación con los empresarios, con la COE y con la CEPIME, el diálogo social, el clima conseguido de diálogo social se ha convertido en sí mismo en un factor formidable, primero, de transmitir tranquilidad a los ciudadanos de Aragón y, segundo, de convertirse en imán de atracción de inversiones. A la gente le interesa Aragón como sitio con una posición estratégica formidable, con un sitio con una formación profesional que está bien, con un sitio con una universidad cada vez más competitiva desde el punto de vista de la investigación, pero sobre todo le atrae la paz social, el clima de diálogo social y la estabilidad institucional y social que se respira en nuestra comunidad.
Eso lo tenemos que incrementar, lo tenemos que desarrollar más si cabe. Y por eso, en este momento, el Gobierno de Aragón ha puesto en funcionamiento una propuesta que yo hice en el último debate del Estado de la Comunidad, consistente en 15 foros de debate que, en mi opinión, y unidos todos y cada uno de ellos, conforman un proyecto de futuro de Aragón, entendido como un proyecto compartido por todos, un proyecto común en el que no sobra nadie, en el que es importante la izquierda, la derecha, el centro, en el que son importantes los pueblos y la ciudad, en el que son importantes los empresarios y los sindicatos. 15 foros, en mi opinión, fundamentales, 7 de los cuales ya se han puesto en marcha. Pero, sobre todo, tenemos que activar 3 de ellos que, en mi opinión, son lo más urgente para que Aragón se convierta definitivamente en líder económico de 3 o 4 de esos sectores. En primer lugar, tenemos una oportunidad formidable para resolver uno de los principales problemas que tiene en este momento el mundo, que es el de la energía. La energía, en este momento, se ha convertido en un factor crucial de estabilidad internacional, de estabilidad nacional, de posibilidades de crecimiento, de inflación, de bienestar de las familias. Si hay algo que caracterice la crisis que está viviendo Europa en este momento es justamente la crisis derivada de la energía. Pues bien, nosotros, que tuvimos durante siglos el cierzo y el sol como maldiciones bíblicas absolutamente insuperables, ahora resulta que, por obra y gracia de los dioses, no se sabe muy bien procedentes de dónde, se han convertido en auténticas bendiciones. Aragón está siendo puntera en la inversión en el desarrollo de las energías renovables, empieza a descollar con una fuerza inmensa la fabricación de hidrógeno, en lo cual podemos ser líderes en la comunidad, pero se trata de que seamos capaces de convertir a Aragón en santo y seña de un modelo energético primero, de un modelo energético pionero en España y en Europa. En eso está trabajando la compañera Maite, porque se trata, en definitiva, de activar todas nuestras capacidades de producción de renovables, de eólica, de fotovoltaica, de conversión de esas energías en hidrógeno, primero, para que las familias en Aragón se beneficien de que somos productores por excelencia de energía, y segundo, para que las empresas aragonesas sean más competitivas que ninguna otra, aprovechando esa energía en precios más baratos de lo que lo puedan disponer el resto de las comunidades. Se habla de que a Cataluña puede venderse energía y que lo lógico es que, desde una perspectiva de país, nosotros seamos solidarios con todos, pero lo cierto es que de Salou y Cambrils se benefician pues los que tienen Salou y Cambrils. Si nosotros tenemos cierzo, bochorno y sol, alguna vez tendremos que aprovecharnos de esa circunstancia y convertir eso en beneficio propio de la comunidad. Por lo demás, compañeras y compañeros, hay otros objetivos. Me estoy alargando demasiado. Tenemos un problema que, por una parte, no deja de ser esperanzador, pero, por otra parte, es un problema en todos sus términos. En este momento, el sistema productivo aragonés, ¿quién lo diría?, tiene un problema fundamental en cuanto a disponibilidad de mano de obra. El INAEN, las oficinas de empleo, son incapaces de proporcionar todos los profesionales, toda la mano de obra que requiere el tejido productivo aragonés. El otro día se ha hablado de una cifra de 4.000 personas en Teruel, de 4.000 puestos de trabajo en Teruel, que no puede cubrir la oferta pública de empleo. Ahí, con los agentes sociales, tenemos que hacer un esfuerzo formidable, porque la posibilidad de crecimiento del empleo en Aragón en este momento está más limitada, seguramente, por la falta de mano de obra que por otro tipo de circunstancias, como pueda ser el propio empuje del sector empresarial aragonés. Quería hablaros, compañeras y compañeros, del año que tenemos por delante. Tenemos 2 efemérides que celebrar. Una de ellas es el 40º aniversario del Estatuto. Los socialistas tenemos motivos para sentirnos orgullosos y para identificarnos con el arranque original del Estatuto de Autonomía de Aragón, cosa que no pueden hacer otros partidos. Los socialistas estuvieron en vanguardia cuando, en los últimos años 70, se trató de reivindicar la autonomía, y, por tanto, podemos presumir de haber sido pioneros.
Los socialistas hemos gobernado buena parte de los 40 años de aplicación del Estatuto, y cuando nosotros reivindicamos que el autogobierno ha sido un éxito clamoroso para la comunidad, no deja de ser una reivindicación de nuestro propio trabajo compartido con el resto de las fuerzas políticas. Y además este año se celebra el 40º aniversario de la primera victoria socialista, la de Felipe González. El día 28 de octubre de este año se celebrarán 40 años de aquel 28 de octubre que nos estremeció a todos, que nos hizo vibrar de felicidad y que tan determinante fue para la historia de España y para los años siguientes. Aquella victoria electoral, aquella gobernanza socialista supuso la entrada en Europa, definir de manera rotunda nuestra relación con el mundo exterior, asentar el estado del bienestar y asentar el desarrollo económico. Y eso también nos debe servir en un momento de incertidumbres, en un momento en el que las gentes reclaman certezas a los políticos, reclaman seguridad, también nos debe servir para reivindicarnos a nosotros mismos como el partido que más seguridad puede ofrecer, como el partido que más ha hecho por España y por la democracia española en las últimas 4 décadas y, por tanto, como el partido que más confianza merece para hacer frente a las décadas que se nos vienen por delante, que van a ser cualquier cosa menos fáciles. Y, entre tanto, nosotros hemos puesto en marcha una campaña que hemos determinado hacer brillar Aragón, que consiste ni más ni menos que en ir preparando de la mano del resto de la sociedad aragonesa el programa electoral con el que concurriremos a las elecciones del 2023, no con el ánimo simplemente de competir, sino con el ánimo de ganarlas, porque eso es lo que se merece el partido y eso es lo que se merece Aragón. El otro día presentábamos un libro de Ignacio Urquizu, un libro fantástico, magnífico. Yo no soy el editor y, por tanto, no cobro royalties de los libros que se vendan del compañero Urquizu, pero os recomiendo sinceramente que lo leáis porque es toda una lección de política desde la primera a la última página. E Ignacio recordaba algo que Felipe González ha dicho muchas veces. Felipe González ha dicho muchas veces que la política consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, hacerse cargo de cómo está la gente, qué piensa la gente, cuáles son los problemas de la gente, pero no para hacer lo que quiere la gente y para dejarse arrastrar por las mareas que en un momento determinado se producen en la opinión pública, sino para que, sabiendo los problemas que tiene la gente, tener un proyecto político, tener salidas, tener ideas claras y tratar de persuadir a la gente de que la salida buena es la que nosotros propugnamos, imbuida de principios de igualdad y de libertad, por mucho que a veces defender las ideas que uno tiene ocasione contratiempos y a veces enfrentamientos con la opinión pública. Un partido político que vaya siempre windsurfeando a la opinión pública no es un partido político socialdemócrata, es un partido político populista que conduce a los países directamente a la ruina. Y por eso os decía al principio que, como socialistas, tenemos que tener el coraje y la valentía de llamar a las cosas por su nombre, de decir la verdad, de decírsela a la gente y relacionarnos con los ciudadanos respetando su inteligencia y convenciéndolos de que tenemos soluciones para que sus problemas tengan remedio. Y, por último, permitidme que me refiera a lo que nos ha venido obsesionando en los últimos días, que es el asunto de los Juegos Olímpicos de invierno. Lo voy a decir de manera lo más resumida posible. A mí se me invitó hace 3 años a participar en una candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de invierno junto con Cataluña. Yo me brindé de 1000 amores viendo lo que eso significaba para España, si Cataluña y Aragón, es decir, si Cataluña y el resto de España éramos capaces de hacer por fin algo juntos. Es algo que trascendía al puro interés económico del Pirineo, es algo que se inscribía en una política de Estado de primera división, y yo, evidentemente, a quien me lo propuso, que no voy a decir quién me lo propuso, le dije que encantado, que de 1000 amores. Pero puse una condición. Dije que nosotros estaríamos en unos Juegos Olímpicos con los amigos de Cataluña si estábamos en pie de igualdad las dos comunidades autónomas y si el reparto de las pruebas, si el reparto de las sedes era absolutamente equilibrado. Y por parte del Comité Olímpico Español y por parte del Gobierno de España se me dijo que eso lo tenía yo absolutamente garantizado.
Y a partir de ese momento, Aragón ha trabajado de buena voluntad. Yo me atrevo a decir que nos hemos visto sorprendidos con bastante frecuencia en nuestra buena fe, pero el objetivo es de tal magnitud que nos hemos mantenido intactos en nuestra voluntad de llegar a acuerdos. Ayer mismo presentamos una propuesta que entendemos que es equilibrada. Mantenemos nuestra voluntad inquebrantable de llegar a acuerdos. Lo que se nos propuso hace algunos días era un insulto absoluto a la inteligencia y a la dignidad del pueblo aragonés. Lo que se nos propuso era un desdecimiento absoluto respecto a los compromisos que se adquirió con nosotros por parte del COE y del Gobierno de España. Lo digo con toda claridad. Yo dije también con toda claridad que no lo íbamos a aceptar y en este momento estamos retomando la negociación porque yo quiero que haya Juegos de Invierno en el Pirineo. Pero primero, quiero que esos Juegos de Invierno sean una oportunidad para el Pirineo aragonés. Y eso quiere decir que no voy a aceptar desequilibrio con Cataluña, porque si hubiera unos Juegos en los que Cataluña brillara y Aragón quedara supeditado a tener unas mínimas pruebas en Candanchú, por ejemplo, y no en el resto de las estaciones, no nos estaríamos quedando como estábamos, estaríamos perdiendo posiciones de competitividad respecto a nuestros vecinos de Cataluña. Yo no estoy dispuesto a que nuestras estaciones, que son las mejores del Pirineo, se queden postergadas con la proyección internacional que pueden tener los Juegos frente a las estaciones de Cataluña, porque en este momento, y aparte del interés de España, yo defiendo por encima de todo el interés de esa parte del territorio aragonés, el interés del Pirineo, que por cierto es algo con lo que creo que estamos comprometidos, queridos compañeros de Huesca, todos los socialistas aragoneses y desde luego el Gobierno de Aragón. Y además hay otra cuestión que me parece absolutamente fundamental, y es que una comunidad autónoma como la nuestra tiene que defender su dignidad y se debe hacer respetar por el Gobierno de España o por cualquier otra institución o entidad. Y para que te respeten los demás, lo primero que tienes que hacer es respetarte a ti mismo. Yo, desde luego, exigiré que me respeten, pero no le daré a nadie la excusa de que no me respete porque yo no haya respetado a Aragón por encima de todo, no haya respetado a mi comunidad. Esa es mi manera de entender el asunto y así lo voy a hacer hasta el final. Muchas gracias.